Wow, qué bendición encontrarnos acá, poder compartir la palabra del Señor. Quiero darle gracias a mi padre espiritual, el apóstol David Chi, también al apóstol Olga, por tener a bien recibirnos acá en su casa, que la sentimos ya nuestra casa. Quiero presentarles rápidamente a mi esposa, si se pone de pie rapidito, la pastora Nilú, que también viene. Y a un amigo que hemos compartido, compañero de milicia, también allá en la isla de Cuba, el apóstol Frank Casanova, que está con nosotros acá también. Creo que en el reino siempre todo es corporativo, por eso es que lo que el Señor le revela a nuestro apóstol siempre es tan importante y dice claramente hay conexiones corporativas del reino. Yo creo eso. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso fuertemente. Y bueno, el apóstol nos lanzaba un reto. Él decía, no prediquen, fluyan, traigan revelación al pueblo de Dios, rompan paradigmas. Y cuando un padre habla, el hijo puede discernir las intenciones del corazón del padre. Eso es un misterio. Y rápido, cuando él nos platicaba en el desayuno, yo empezaba a discernir lo que el Espíritu Santo estaba poniendo en el corazón del padre apostólico de esta casa. Déjenme decirle que tienen un padre apostólico visionario, que muchos jóvenes quisieran tener la revelación y la relación que él tiene con Dios. Y tenemos la dicha de tener al apóstol David como padre. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? El tema del que me toca platicar en esta mañana se titula Reino contra Reino. Reino contra reino. Sabemos que hay una confrontación constante en los aires, sabemos que hay batalla en los aires, pero también sabemos que Cristo nos ha dado la victoria. Ahora, hay un texto que quiero compartir con ustedes que está precisamente en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Quiero que leamos este texto solamente para que un poco que se abra el diapasón. Ya lo tenemos. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Ok, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de traslación. Y dice claramente que hemos sido trasladados. ¿De dónde? De la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto nos demuestra que hay confrontación, que hay potestad de tiniebla. ¿Y qué significa potestad? Dominio y gobierno. Quiere decir que las tinieblas ejercen dominio y gobierno. Pero nosotros hemos sido trasladados a un reino de luz, a un reino eterno y a un reino inconmovible. Yo creo que el conflicto de la iglesia de los últimos tiempos es precisamente que tenemos mentalidad de iglesia. A veces el apóstol nos dice cosas que rompen paradigmas y cosas que son difíciles de entender para los pastores, cosas que son difíciles de entender para la tradición religiosa. Pero cuando nosotros vemos la revelación y los misterios de la palabra, dice claramente en Génesis capítulo 12, verso del 2 al 3, vamos a ver un asunto importante, cómo Dios engendró antes que la iglesia una nación. Porque Dios engendra naciones. Dios es padre de naciones. Pero nosotros no queremos pensar con mentalidad de Estado. Nosotros queremos pensar con mentalidad de pastor. Nosotros queremos pensar con mentalidad de iglesia. ¿Cuántos me siguen en esto? Y un asunto es pensar como pastor y otro asunto es tener una mentalidad de Estado. Dice, Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación, diga, nación grande, te bendeciré, te engrandeceré o engrandeceré tu nombre
y serás bendición. La primera palabra que Dios le da a Abraham, el padre de la fe, y para mí Abraham es un patriarca y es un padre apostólico, no le dice te voy a dar una iglesia, le dice te voy a dar una nación grande. La mayoría de los pastores están pensando en cómo engrandecer su iglesia. Y lo que me impacta de la visión apostólica es que nunca el apóstol está pensando en la iglesia, sino en las naciones. ¿Por qué? Porque él tiene una mentalidad de Estado, no tiene una mentalidad local. Y cuando el apóstol nos hablaba decía, quiero que suelten una palabra que tenga un impacto global. Qué difícil es entender cuando el Espíritu Santo nos está dimensionando y nos está llevando a otra magnitud y a otra esfera de influencia. Pero para llegar a otra esfera de influencia, la iglesia lo primero que tiene que cambiar es su mentalidad. Traemos una mentalidad religiosa, traemos una mentalidad con una cultura evangélica. Y cuesta mucho trabajo entender el reino con esa mentalidad. Por eso el reino lo primero que va a hacer es romper tu paradigma religioso. Me ha pasado a mí, o yo soy el único aquí. Cuando fui trasladado a ese reino, empezaron a romperse paradigmas religiosos. Yo quiero leer un texto rapidito. Quiero que usted lo anote, lo ponga también, porque en parte estamos aprendiendo también. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y para mí hay tres definiciones importantes. Fíjate, esta conversación de Dios con Abraham a mí me impacta porque él le dice, te voy a hacer una nación. Pero no solamente le puso un calificativo, le puso un adjetivo. Dijo, te voy a hacer una nación. Nuestros pensamientos, ¿cómo tienen que ser? Nuestras expectativas, ¿cómo tienen que ser? Nuestros planes, ¿cómo tienen que ser? Nuestras estrategias, ¿cómo tienen que ser? Con una mentalidad de Estado, tú y yo tenemos que tener expectativas grandes, porque tenemos un Dios grande que va a hacer cosas grandes. Ahora, hay tres características fundamentales. Escuche bien, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí hay un paquete importante. Lo primero que dice es que somos linaje. Y linaje habla de primogenitura. ¿Alguien entendió esto? Si no entendemos primogenitura en el reino, hay un código oculto que tú y yo tenemos que descifrar. Pero no se queda ahí. Dice, ¿real qué? Ahorita hablamos de eso. Porque la mayoría de las iglesias que tenemos, aún en redes apostólicas, son sacerdotales. Tenemos lenguaje de reino, pero somos iglesias sacerdotales. Hablamos de apostolado, pero la estructura de la iglesia es sacerdotal. Solamente cambiamos un poco de lenguaje, pero no cambiamos ni estructura ni mentalidad. ¿Alguien me sigue? ¿Y por qué? Usted dirá, bueno, ¿y por qué usted dice que tenemos iglesias sacerdotales? Yo le voy a explicar por qué. Porque la iglesia está más enfocada en resolver el problema de pecado que en cambiar la mentalidad del pueblo. Nos enseñan a orar, eso es bueno. Nos enseñan a arrepentirnos, eso es bueno. Nos enseñan el bautismo en agua, eso es bueno. Nos enseñan a adorar, eso es bueno. Pero cuando nos enseñan a pensar como un rey, cuando nos enseñan a gobernar, cuando nos enseñan a cambiar la mentalidad, entonces la iglesia ha estado los últimos 30 años más enfocado en resolver el problema del pecado que el problema de la mentalidad del pueblo. Yo vengo a una isla bloqueada o embargada con un sistema político atípico.
Una isla rodeada de mar, donde hasta hace unos pocos años no teníamos acceso a toda la información mundial, al internet. Caminábamos de oriente a occidente en una isla rodeada de agua, desconectado del mundo. Y lo primero que piensa un cubano es: no hay, no tengo, no puedo, me siento limitado, me siento oprimido, no tengo libertades. Quiero conocer el mundo, pero yo vivo en otro hemisferio. Sientes que la isla no está en el globo terráqueo, que todas las naciones tienen cosas que tú no tienes, y te enseñan a decir: yo no tengo, yo no puedo y no hay. ¿Sabe qué fue lo que cambió mi vida? Lo que cambió mi vida no fue el dinero. Lo que cambió mi vida no fue tener amigos en otras naciones. Lo que cambió mi vida fue que mi mente cambió. No solamente la iglesia tiene que resolver el problema del pecado, tiene que resolver el problema de la mentalidad. Diga: mentalidad de reino. Y si no le enseñamos a los pastores a transicionar de iglesias sacerdotales y levíticas, arónicas, a verdadera iglesia con estructura de reino, que confronten y cambien la mentalidad del pueblo, no podremos dimensionar a la iglesia. Porque el hombre vive como piensa, y la ignorancia es la marca de los esclavos. Amados hermanos, el reino es una cultura. Hemos oído eso tantas veces. Romanos capítulo 12, verso 2. Si me ayudan con eso. Diga: el reino es una cultura. Y yo tengo mentalidad de Estado. El reino es una cultura. Y yo tengo mentalidad de nación. Estamos avanzando. Y me van a decir: no, amigo, no tenemos ya iglesias sacerdotales. ¿Y por qué yo voy a tantos lugares? Y cuando se suben los músicos y los adoradores, lo primero que empiezan a decirle: por favor, que me ayuden los levitas. ¿Sí o no? Vamos rápido, los levitas. ¿Sí o no? Espero no ofender a nadie, ni su fraseología. No es mi intención. Pero los levitas tenían un sacerdocio arónico. Los levitas podían trabajar en el templo y operar el problema del pecado. Pero los levitas no tenían reino, ni territorio, ni dominio, ni gobierno. Si nosotros seguimos enseñándole a las personas que se paran aquí arriba en el ministerio de adoración, que son clave y cardinales en la iglesia, que son levitas, lo que le estamos diciendo es que son unos sin herencia, unos sin tierra, unos sin gobierno, unos don nadie. Porque Cristo Jesús no viene del sacerdocio de Aarón. Ustedes lo saben bien. Él no era de Leví, él venía de la tribu de Judá, según el orden de Melquisedec, que era rey. Por eso es que somos real sacerdocio. Hay que resolver el problema del pecado. Claro que sí, se resolvió en la cruz. Pero ahora hay que resolver el problema de la mentalidad del pueblo. Ahora tenemos que pensar como reyes y vivir como reyes. Y eso no es solamente vestirse bonito. El reino no es un lugar, es una forma de vida. No, 2 o 3 me siguen en esto. Si yo fuera, usted estuviera más animado. Quisiera yo que me hubieran explicado eso hace 20 años atrás. Ok, dice el texto que decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué habla? Diga: transformación de la mente. Pero lo primero que dice es: no os conforméis a este siglo. ¿Qué es un siglo? ¿Verdad? ¿Qué es un siglo? 100 años. No, perdón. Un siglo es una ideología. Porque en el siglo que tú y yo estamos viviendo, estamos batallando contra ideologías demoníacas. Pablo se enfrentó al siglo grecorromano
con todas sus distorsiones, con el gnosticismo, con el judaísmo farisaico y con todo lo que le tocó batallar. Hoy el reino también lucha contra ideologías demoníacas. ¿Cuánto entienden esto? Ideologías que mutilan, ideologías que distorsionan, ideologías en contra del diseño del reino. Agenda 2030. Entonces el reino no está luchando, escuche bien, contra otra cosa que contra ideologías del mal. ¿Cómo la iglesia va a combatir ideología sin rema? ¿Cómo la iglesia va a combatir ideologías como Estado, como nación? Porque eso es lo que somos en el reino: un Estado, una nación con una cultura superior. Diga: yo pertenezco a un ámbito superior. Yo pertenezco a una cultura superior. Yo soy una nación. Diga: nación santa. Diga: nación santa. Diga: nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿De dónde? ¿De dónde? A su luz admirable. Si yo fuera, usted estaría aplaudiendo. Y si es para el Rey de Reyes, dáselo más fuerte. El reino, agarra esta. El reino no es subcultura religiosa. El reino es la cultura del rey. Pero nosotros a veces hemos hecho subcultura religiosa. No, yo no. Pero le enseñamos a las personas a cantar, pero no adoran. Le enseñamos a las personas a congregarse, pero nunca son hijos de la casa. La visión del pastor es tener una iglesia grande donde haya muchas personas, pero ninguna están edificadas ni colocadas dentro de la estructura. Solamente son piedras amontonadas. Y hay una diferencia entre tener gente amontonada y tener iglesia edificada. Por eso Dios ha puesto apóstoles para traer diseño y estructura, para que cada piedra debidamente colocada diga: piedra viva. Edifiquen la casa. Por eso cuando yo oro no solamente le digo: Dios, dame gente, le digo: dame piedras vivas para edificar, porque engendramos hijos y edificamos en el reino. No amontonamos personas. Pastor, ¿cuál fue su asistencia el domingo? 5,000. Es bueno. Ahora, de esos 5,000, ¿cuántos están colocados? ¿Qué padre apostólico ha puesto diseño en esa casa? Por eso el apóstol decía: yo como perito, arquitecto, edifiqué. Ahora mire a ver cada uno de ustedes cómo sobreedifica. Porque el apóstol tiene la capacidad de traer diseño. Y diseño es designio. El apóstol recibe los designios de Dios para traer la estructura sobre la plataforma apostólica, para traer la estructura para la casa espiritual. Entonces los pastores no podemos edificar fuera de los designios apostólicos. 2 o 3 le agradó esa parte. ¿Para qué tenemos apóstoles si no vamos a edificar en los designios? Creo que la iglesia sería mucho más poderosa. No tenemos otro problema que problemas de mentalidad. Diga: nuestro problema no es de recursos, es de mentalidad. El reino no es su cultura. Miren este punto. Sé que el tiempo avanza rápido. Busquen rapidito. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, verso 14, rapidito. Y ahorita decía algo importante el apóstol Camacho.
No debemos pedir cosas que yo tenemos, pero yo voy a ponerle un poco a ese fundamento. Tenemos que pasar de lo legal a lo real. Tenemos que pasar de lo legal a lo real. Yo conozco muchos pastores que se conforman. Las iglesias apostólicas tienen que tener un crecimiento multiplicativo, ascendente en todas las áreas, en personas, en recursos, en influencia, porque es nuestro diseño. Dios le dijo al hombre en Génesis, dice, y bendigo Dios al hombre y le dijo, fructificad y multiplicaos. Eso me legaliza. Por tanto, toda iglesia, toda casa espiritual insertada a la plataforma apostólica está legalmente autorizada a expandirse, a crecer y a multiplicarse, porque todo lo que Dios bendice se multiplica. Ahora la pregunta, ¿por qué unos crecen y otros no? Quiero hablarle a ministros ahora, a pastores, a ministros competentes en Nuevo Pacto. ¿Por qué hay obras que crecen y otras no? Porque todos los pastores tienen el mismo desafío. ¿Por qué mi iglesia no crece? Si dice que lo que Dios bendijo tiene la legalidad para fructificar y multiplicarse. Óigame, amigo, pero he trabajado y nada. Le voy a dar una clave. Usted tiene la legalidad para multiplicarse, pero usted tiene que pasar a la realidad de la fructificación y la multiplicación. Dios le dio una palabra a Abraham y le dijo, tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. ¿Cómo es eso? Multitudes incontables. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Problema de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pasar de la promesa a la herencia. Porque las promesas son palabras que te legalizan, pero la herencia es aquello que por la fe y el pacto se disfruta. Vamos a vivir de promesas de multiplicación, o por la fe y el pacto vamos a fructificar y a multiplicarnos. Diga, a miles. Diga, la plataforma apostólica de México se multiplica y fructifica a miles y a las naciones. Y si yo fuera, usted estaría aplaudiendo. No pasa nada por aplaudir al Señor. Y le voy a dar una clave. ¿Cuánto me queda en el tiempo? ¿Cuánto me queda? Quiero ser prudente. Ok, gracias. Le voy a dar una clave. ¿Sabe por qué muchas veces en la estructura de edificación en la iglesia no estamos teniendo éxito? Porque estamos tratando de crear iglesias, de crear pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, de crear discípulos. Estamos tratando de crear. Pero en el nuevo pacto, la dimensión de la creatividad de Dios fue mejorada por la capacidad de engendrar. Ya nosotros no creamos discípulos, sino que engendramos hijos. ¿Cuántos entienden esto? Crear, formar algo que no existía. Pero engendrar es una transmutación de genes. Nosotros necesitamos que no solamente las casas espirituales estén llenos de discípulos, sino de verdaderos hijos engendrados. Pero no solamente hijos, diga el código de la primogenitura. Se me va el tiempo, voy más rápido. En una ocasión había una mujer llamada Rebeca que tenía 2 cuates, le dicen aquí, no. Allá en Cuba le dicen 2 gemelos, 2 mellizos. Y dice que había un asunto, una batalla dentro de su vientre. Y ella se preocupó y le consultó a Dios. Dios, ¿qué está pasando dentro de mi vientre? Esto no es normal. Y seguramente le dijo Dios a Rebeca, no te preocupes,
que tú lo que tienes son 2 niños, 2 cuates. No, él le dijo: 2 naciones hay en tu vientre. 2 naciones hay en tu vientre. Amado, cuando Dios ve un primogénito, ve una nación y ve un estado, y nosotros seguimos pensando con esa mentalidad arónica y sacerdotal. Usted es una nación, usted es un estado. Dios engendra hijos, Dios tiene primogénitos que heredan. Dios es padre de naciones. Por eso es que la iglesia apostólica tiene que tener una mentalidad a las naciones. México solo no son las naciones, Cuba solo no son las naciones. Y Dios va a traer conexiones corporativas, porque Dios tiene que unir cada hueso con su hueso. Yo te necesito y tú me necesitas. Juntos somos una plataforma de poder en lo corporativo. 2 o 3 entienden esto. En el reino no hay llanero solitario ni superungido. Hay conexiones corporativas y plataformas apostólicas. Lo más estratégico en el reino no es cuando alguien te impulsa para que tú subes. No, el apostolado ha madurado cuando tú bajas el hombro para que tus hijos escalen sobre ti. Enséñame eso y veré la madurez de tu apostolado. El crecimiento de los hijos no son la amenaza, son la grandeza del Padre. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte, que se están rompiendo paradigmas, se están rompiendo estructuras, se están rompiendo. Rápido, 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Son textos que amo, por eso lo comparto contigo. Y quiero que haya un fundamento de engendrar hijos. Nos enseñaron a ser discípulos, está bien, pero ahora tenemos que tener el rema de engendrar hijos. ¿Y qué es un primogénito? Es la supremacía. Por eso es que Cristo es la supremacía. Porque Él es el primogénito entre todos. Pero los genes de Cristo no han sido transmutados. Por eso nosotros también traemos encapsulada la primogenitura. Porque no es solo que Él lo tiene, sino que ahora te los transmutó. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Y leemos el 49. Mas lo espiritual no es primero. No, el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del. Porque la primogenitura y la transmutación de los genes divinos traen la imagen del primogénito y la vida y la cultura del reino. A lo mejor te enseñaron a ser hijo, pero no a ser primogénito. Por eso Jacob, cuando luchaba desde el vientre por una palabra profética, y el mayor servirá al menor, él estaba batallando. ¿Por qué? Por la primogenitura. Ojo, hay un código ahí. Nunca vendas tu primogenitura, ni negocies tu supremacía, porque primogenitura es gobierno. Sin primogenitura no hay herencia ni gobierno. Pero la iglesia religiosa se prostituyó y vendió su primogenitura por unos cuantos favores. Jacob definió el misterio de la primogenitura. Prototocos, primero, lo primero que es engendrado. Prototipo, diga prototipo. Jesús es el prototipo. Cuando hay código de primogenitura, tú vas a ser formado en tu ministerio magistral, pastoral,
profético o apostólico de acorde al molde original. No vamos a tener ministerios apostólicos o proféticos deformados, porque estamos hechos de acorde al prototipo, a la forma, al original. Cada quien hizo una interpretación de lo que era un apóstol, de lo que era un profeta. Pero solamente el Rey Jesús es el prototipo, porque Él es el primero que fue engendrado. Y tú y yo tenemos primogenitura en el reino. No somos una iglesia de siervos, sino de hijos con herencia. Porque Moisés era siervo en la casa, pero Jesús era hijo, diga, frente a la casa. El primogénito, el prototocos, el prototipo y la forma. Por eso es que somos hechos a la imagen del celestial. Vamos, que yo estoy viendo que esa imagen y esa primogenitura está siendo formada, porque la iglesia tiene que poseer las naciones. Eso que está allá afuera no es para Satanás. Ni la iglesia puede tener un fundamento de escapismo. Yo sé que hay mucha teología del advenimiento y no me voy a meter en ese tema. Lo único que no comparto es que seamos una iglesia que escapa. Porque dice, y cuando este evangelio del reino sea predicado en las naciones, diga, en las naciones, entonces vendrá el fin. La iglesia no está escapando, está cumpliendo como embajada del reino su destino profético. Y aún en tiempos difíciles y apocalípticos, el reino avanzará contra viento y marea. Contra viento y marea. Contra viento y ¿qué? Diga, y marea. Contra viento y... Contra viento y... Contra viento y... Vamos, que esto es un rompehielo. No hay iceberg que la embajada del reino no pueda atravesar. Ya casi se me está acabando el tiempo, pero déjenme decirle algo rápido. En Romanos capítulo 8, verso 29, y ya casi entrego. La iglesia pastoral siempre va a carecer de diseño. La iglesia con una mentalidad pastoral siempre va a carecer de diseño. Por eso necesitamos iglesia con estructura apostólica y profética. Lo apostólico trae el diseño, lo profético trae orden. Pero vemos iglesias pastorales, sacerdotales, y los apóstoles batallan porque quieren traer revelación y quieren traer estructura, pero lo pastoral y lo magistral se resiste a la transformación. Diga, transformación de vuestro entendimiento. Es ir más allá de tu mentalidad y de tu forma de pensar. El rompimiento que tiene que venir y el rema que tiene que venir es que tú seas desafiado en tu mentalidad y tú vayas más allá de la mentalidad pastoral para entrar en una visión apostólica. ¿Quiere que te descifre esto fácil? Vamos a descifrarlo fácil. A ver, ¿cuántos pastores hay aquí? Levanten la mano. Puede bajarla, gracias por su gentileza. Cada vez que usted sale de su iglesia a ministrar a una conferencia, ¿cómo se ponen sus hijos espirituales cuando usted se demora tantito? ¿Lo dejan salir? ¿Dónde lo quieren? En su iglesia local. ¿Sabe por qué? Porque todavía la mentalidad de esa casa es pastoral
y no apostólica. Cuando el hombre de Dios es apóstol en la casa, los hijos están preparados para que su apóstol cumpla su asignación a las naciones. Entonces tenemos que preparar liderazgo apostólico, no liderazgo pastoral. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque hay que romper esa estructura pastoral, porque ni tú como apóstol vas a poder cumplir la asignación. Sale 5 minutos y la gente está llorando y no sabe lo que tiene que hacer. Hiere al pastor y se pensarán las ovejas. Pero las iglesias apostólicas engendran hijos apostólicos con carácter apostólico. Y te dice: papá, cumple la misión, que aquí estamos nosotros. La casa va a estar mejor cuando tú sales. Vamos a cuidar las cosas y progresaremos, fructificaremos y nos multiplicaremos. Yo le puedo dar testimonio de eso. 15 años estuve ministrando una iglesia en La Habana, Cuba, Nación Santa, La Habana, Cuba. Cuando llegó el tiempo de salir a México en mayo del 2022, mi corazón se apretó, porque ellos ahora tenían un reto y una asignación más grande. Y lo que puedo testificar para la gloria de Dios, y quisiera que me estuvieran viendo, me vean en las redes, después que su padre salió, la iglesia está mejor que cuando yo estaba. Porque los hijos apostólicos tienen un carácter, tienen una esencia, tienen una determinación, tienen un temple, tienen una valentía. Porque el apóstol tiene un coraje que el resto de las oficinas no tiene, y se la impregna a sus hijos. Entonces, aunque sean pastores, se mueven en un espíritu apostólico. Diga: la plataforma es una casa apostólica, casa de reino, casa de rema. Es un estado, es una embajada. Amado Dios, en estos 4 minutos que nos quedan, quiero hacer una oración concisa y precisa. Y te invito a ponerte sobre tus pies. Señor, oro para que esta palabra sea engendrada por el Espíritu en cada hijo de esta plataforma. Sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, pastor o maestro, ahora ellos son engendrados por una palabra que los dimensiona. No es mi palabra, es tu palabra. No es mi revelación, es tu revelación. Ellos ahora son predestinados, justificados, dimensionados y glorificados. Y decreto que cada hijo de esta casa funcionará con una mentalidad de reino genuina, con una mentalidad de Estado, con verdadero gobierno. Porque todo lo que el infierno quiso hacer en contra del padre de esta casa, en contra de esta plataforma, en contra de las iglesias hijas de esta casa, ha sido deshecho. Y una una casa con diseño apostólico rompe y hace retroceder las tinieblas en este momento. Se disipa toda ideología demoníaca, todos gobiernos, dictaduras, Padre, gobiernos opresores contra la iglesia, contra el diseño, todo lo que se ha querido levantar, alianzas mundiales en contra del reino, ahora se disipan y son rotas, porque esta plataforma, dice el Señor, es un rompe iceberg. Esta plataforma romperá iceberg ideológicos, demoníacos, paradigmas religiosos, y traerá lo genuino de lo apostólico
a la nación mexicana. Yo veo un mover como nunca antes de lo genuino, de lo apostólico en la nación mexicana. Y Campeche es el epicentro del establecimiento del fundamento apostólico genuino en esta nación. Si yo fuera usted, le diera un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Lord de Lores y al Señor de Señores. Vamos, dale ese fuerte ese aplauso al Rey.